Una buena manipulación primero necesita de estudiar a la persona y de entender cuál es esa debilidad, esa tecla que pulsando puedes corromper su voluntad, su percepción, sus emociones. Siempre se hace de manera gradual. Alguien no te dice de frente, oye, quiero que dejes de hablar a tu familia, a tus amigos y vivas por y para mí para complacerme. Busca aprovecharse de estas vulnerabilidades, miedos, carencias, anhelos para obtener un beneficio personal. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. El manipulador gana y la víctima pierde. Claudia Nicolasa, psicóloga experta en manipulación emocional, relaciones interpersonales y análisis de la personalidad, ha ayudado a miles de personas a través de su contenido viral en redes y su libro Es manipulación y no lo sabes. Muchas veces en consulta igual te viene alguien porque tiene ataques de pánico o porque tiene molestias intestinales y no entiende por qué es. Y cuando comienzas a explorar te das cuenta de que lo que hay detrás es una relación de manipulación. ¿Y de dónde vienen estos perfiles? O sea, ¿qué tipo de vivencias han tenido que pasar para aprender a relacionarse de esa manera? Tenemos personas que sí. ¿Qué pasa? Que en muchas relaciones vemos a una persona muy dominante que lo que hace es que la persona más sumisa, entre comillas, adopta la personalidad del otro. Y también tenemos relaciones en las cuales ninguno se quiere dejar influir por el otro. Lo más sano es dejar. Otra técnica importante es la que llamo la prueba de empatía. Consiste en... La prueba de empatía nos dice, hey, hay una puertita por aquí por la que podemos entrar, o nos dice, a lo mejor no hay que tener muchas expectativas con esta persona, ¿no? Claudia, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí de nuevo, además estrenando este espacio que es precioso. Ya ves, y esto está, estamos súper contentos evidentemente, pero y más hacerlo contigo en este nuevo lugar me parece fenomenal y me parece un súper placer y un súper lujo hacerlo a lo grande, ¿no? Gracias. Bueno, Clau, hoy vamos a hablar de un tema brutal que creo que cada vez somos más conscientes y es la manipulación. Uh-huh. Y hay algo que se repite, un patrón común que se repite en todas las personas que nos han escrito cuando hablamos de temas de relaciones y demás, y es que muchas de las personas que han caído en trampas de manipulación no son conscientes hasta que existe un síntoma físico, emocional que lo delata. Insomnio, agotamiento, cansancio, depresión, ansiedad, en fin, un montón de sintomatologías, pero que son inconscientes muchas veces, no te das cuenta y eso me parece muy loco, ¿por qué no nos damos cuenta tan fácilmente de que estamos en una relación de manipulación? Qué bueno que menciones lo de los síntomas físicos, porque de hecho es una de las señales que menciono en el libro. Cuando queremos identificar si estamos en una relación de manipulación, una relación tóxica, nos vamos mucho a analizar la relación, a analizar el comportamiento de la persona, cuando realmente hay muchas señales internas que son muy poderosas y que tenemos que estar identificando. Y sin duda, los síntomas físicos es una de ellas. Incluso a veces trastornos de ansiedad, de insomnio, depresivos pueden estar relacionados con una relación de manipulación. De hecho, es uno de los motivos por los que escribí el libro, porque ¿Sí? Muchas veces en consulta igual te viene alguien porque tiene ataques de pánico, o porque no es capaz de tomar decisiones, o porque tiene molestias intestinales y no entiende por qué es. Y cuando comienzas a explorar te das cuenta de que lo que hay detrás es una relación de manipulación. ¿Por qué esto se manifiesta en el cuerpo muchas veces? Porque cuando tú estás en una relación de manipulación, claro, te mantienes ahí porque quieres a la persona, porque quieres estar ahí. Aunque su comportamiento, sus palabras y cómo te sientes no encajen, tú te aferras a estar ahí. Se activan muchos mecanismos de defensa que lo que hacen es que dejemos a un lado nuestras percepciones, nuestro criterio, nuestros pensamientos, incoherencias que detectamos, y poco a poco también vamos dejando de lado las emociones. Porque si yo estando con una persona manipuladora, una madre, un padre, una pareja, yo noto tristeza, noto miedo, noto tensión, noto estrés, eso es incompatible con permanecer a su lado. Entonces, ¿qué hago? Para poder mantenerme ahí, poco a poco voy desactivando esas emociones. Es como si hay un incendio en mi casa, pero yo no me quiero ir de mi casa, aunque eso me ponga en peligro, y lo que hago es desactivar la alarma de incendios porque me está molestando. Y claro, yo quiero estar en mi casa. Wow. Y cuando vamos negando y evitando las emociones, aunque dejamos de percibirlas, siguen ahí. Y al final dicen, ¿no me escuchas? Pues grito. Y se manifiesta a través de lo corporal. Increíble. Por eso que creo que va a ser súper interesante este episodio, porque a veces pensamos que la manipulación es muy visible por
¿Cómo nos trata la otra persona físicamente? Gritos, pues violencia. No podemos pensar desde ese lugar. Sin embargo, puede ser mucho más subjetivo, mucho más invisible de lo que imaginamos. Y algo que me llama la atención es que alguna vez te escuché decir que todos en realidad manipulamos en algún momento, ¿no? Sí. ¿Cuál tú dirías que es la diferencia, mejor dicho, entre manipulación, influir y persuadir? Vale, es muy importante distinguirlas, porque has señalado algo muy importante, que es que también manipulamos nosotros, y es un objetivo que tengo con el libro, salir un poco de este patrón victimista de pobrecito yo siempre soy el bueno, yo siempre soy la víctima, los demás son los malos, y tengo que identificar la manipulación en los demás. De hecho, en las entrevistas siempre me preguntan cómo detectamos la manipulación en otros, pero nadie me pregunta cómo detectamos cuando estamos manipulando nosotros mismos. Sí. Y es que la manipulación es algo inherente a las relaciones humanas, porque intercambiamos información, intercambiamos emociones, compartimos experiencias, construimos experiencias, nos construimos también a través de la mirada del otro. Tenemos un montón de sesgos cognitivos, no siempre procesamos toda la información de manera racional, tenemos heridas sin identificar, carencias, vulnerabilidades, miedos, traumas. Es decir, la manipulación está y va a estar ahí y siempre ha estado. ¿Por qué? Porque es imposible relacionarnos sin que haya una influencia mutua. Y vamos ahora a distinguir influencia de persuasión, Perfecto, de manipulación. La influencia es un proceso que se da de forma genuina y espontánea. Es decir, yo ahora estoy grabando contigo, te veo sonreír y de manera inherente, de manera automática, espontánea e involuntaria, yo me siento mejor porque te veo sonreír. Es decir, tú me estás influyendo sin hacerlo a propósito, con tu simple presencia. Igual que, por ejemplo, si tienes una amiga que ha empezado a ir al gimnasio y tú empiezas a verla de mejor humor, con mayor claridad mental, tomando mejores decisiones. A lo mejor tu amiga no te dice, oye, Marian, deberías ir al gimnasio, te vendría muy bien. Pero simplemente tú, por verla, cómo le está yendo, te influye en tus decisiones. Tal cual. Y empiezas a ir al gimnasio. Sí. Entonces, la influencia es algo que se da en las relaciones. De manera natural, sin buscarlo. Exacto. Y además, un criterio muy importante para valorar cuando una relación es sana es que esa influencia sea mutua y equilibrada, de forma simétrica. Vale. Yo te influyo a ti y tú me influyes a mí. Ok, es de ida y vuelta. Exacto. Okay. Como una relación de pareja en la cual, oye, yo contemplo tus valores, tu forma de ver la vida y eso me influye. Y tú a lo mejor también empiezas a adoptar mis hábitos. ¿Qué pasa? Que en muchas relaciones esta influencia es completamente asimétrica y vemos a una persona muy dominante que lo que hace es que la persona más adaptativa o más sumisa, entre comillas, adopta la personalidad del otro. Eso es un indicador de que algo no funciona bien y que hay que cambiar. Y también tenemos relaciones en las cuales ninguno se quiere dejar influir por el otro. Personas que a lo mejor tienen mucho miedo a perder su independencia, a que otros les pisen, y es como, no, yo no voy a cambiar nada, yo no voy a permitir que tú me digas nada, ni... No sé si has visto alguna vez una relación de estas. Sí, con mucha resistencia y muy conflictivas al final, ¿no? Sí, mucha rivalidad, como si de alguna manera adaptarte o dejarte influir por el otro significara renunciar a tu identidad, tu independencia y tu valor. Entonces, lo más sano es dejarnos influir e influir. Interesante. Y dicho esto, yo creo que al final también con esta, no sé qué piensas, ¿no? Pero con estas relaciones en donde está disparejo esta influencia, como le llamas, al final influyes también o me influye de manera negativa, es decir, no voy a ceder porque no quiero perder mi libertad, por ejemplo, ¿no? De alguna manera me influyes también a tomar esa decisión, ¿o no? ¿Es influir? Bueno, es un poco como el que viene antes, ¿no? El huevo o la gallina. Claro. Sí, claro. Hay personas más reactivas que si ven que la otra persona no cede, no se deja influir y se mantiene inflexible en cómo era su vida antes, por ejemplo, también se cierra y dice, oye, pues a mí tampoco me vas a decir nada. Entonces tenemos estos individuos que viven la relación de una forma un poco como de lucha de poder, de competición, Eso. de a ver quién tiene la razón, ¿no? Claro. Y ahí se vuelve manipulación. Es decir, que hay un paso muy cercano entre influir y manipular. Sí, mientras que la influencia se da de una manera espontánea, inconsciente, es algo genuino. Sí. La manipulación y la persuasión, que son, digamos, como el mismo arma, pero empuñado con fines distintos, sí que persigue un objetivo. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo
Es un mismo objeto, pero lo puedes utilizar para hacer la receta más maravillosa del mundo o cometer el peor de los actos. Pues la manipulación y la persuasión se sirven de herramientas similares, del saber leer a la persona, saber detectar qué es lo que quiere, qué es lo que siente, cuáles son sus miedos, cuál es su background. Es tener esa empatía cognitiva de saber identificar qué teclas tocar para cambiar sus decisiones, sus conductas, su forma de pensar. Solo que hay diferencias importantes. Primero, la manipulación busca aprovecharse de estas vulnerabilidades, miedos, carencias, anhelos para obtener un beneficio personal. Vale. Es decir, el manipulador gana y la víctima pierde. Mientras que en la persuasión ambos podemos ganar o yo te persuado para que tú salgas ganando. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero que tú dejes de fumar. Pues utilizo la persuasión, te estoy entre comillas manipulando, que en realidad te estoy persuadiendo para que tú tengas un beneficio. O a lo mejor en una venta. Si yo sé que mi producto te va a venir bien y te va a ayudar y es lo que necesitas, te persuado, o como cuando vendo mi libro, ¿no? Que me dicen que manipulas para vender el libro. Y yo, no, persuado. Persuado. Porque sé que es bueno para ti, ¿eh? Exacto. Pues yo tengo un beneficio porque vendo mi libro, pero tú tienes un beneficio porque con ello vas a mejorar tu vida y tus relaciones. Otra diferencia importante es que cuando persuadimos, tú sabes que te estoy persuadiendo. Vale. Es decir, tú sabes que yo quiero que compres el libro, tú sabes que yo quiero que dejes de fumar. En cambio, la manipulación, como tú antes has dicho, es invisible. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. No tienes contexto, no tienes transparencia. Wow. Además, la persuasión recibe un no por respuesta. Tú me puedes decir, oye Claudia, mira, que ya sé que tengo que dejar de fumar, pero déjame en paz. No lo voy a hacer, no quiero dejar de fumar. La manipulación, en cambio, no acepta un no por respuesta. Recurre a chantajes, castigos, amenazas. Wow. Wow, nunca lo había visto desde ese lugar, porque siempre hablábamos de persuasión y manipulación como la fina línea, ¿no? Y era solamente cuestión de intención, pero hay intención y también muchas estrategias detrás. Correcto, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Exacto. Si hablamos ya de lleno a cuáles son estas trampas mentales que usa un manipulador, ¿cuáles dirías que son como las típicas? Hay muchos tipos, sobre todo dependiendo del objetivo, de la estrategia y de qué se sirven, pero digamos que hay dos elementos que casi siempre están presentes, que es el miedo y la culpa. Son como los dos principales motores de los cuales se sirve la manipulación. Pero además también hay como unas reglas comunes que suelen utilizar los manipuladores, especialmente los manipuladores oscuros, que son aquellos que manipulan de forma voluntaria e intencionada, que saben lo que están haciendo. Porque luego cuando hablemos de manipulación familiar vamos a hablar de los manipuladores grises, aquellos que manipulan sin darse cuenta. O sea, la manipulación para ti, en definitiva, ¿es buena o mala? ¿Siempre en todo caso es mala? La manipulación es negativa porque siempre la persona manipulada sale perjudicada. Muy bien, perfecto. Y entonces, en ese concepto, la manipulación tiene sus variantes, distintos tipos de manipulación. Acabas de decir, los oscuros, los grises y... Los blancos, ¿vale? Que bueno, se llaman manipuladores blancos porque para que en el libro quedase mejor, pero yo los llamo estrategas blancos, porque son aquellos que persuaden. Conocen las herramientas de la manipulación, serían grandes manipuladores, pero lo utilizan con buenos fines. Es como ese mago que hace magia oscura o magia blanca. Vale. Así un poco lo monté así la metáfora. Muy bien. De hecho, hay personas que han crecido en entornos de manipulación y por ello son manipuladores que incluso lo hacen de manera automática, como esa persona que es bilingüe y que sin darse cuenta cambia de registro. Sí. Pues eso pasa con personas que han crecido en entornos manipuladores, en familias manipuladoras. Pero cuando van a terapia y comienzan a identificar esos automatismos y esas manipulaciones que hacen sin darse cuenta, pueden convertirse en grandes estrategas blancos, en personas que saben persuadir muy bien. Un psicólogo, por ejemplo, es el mejor ejemplo de un manipulador blanco. Wow. Porque tú cuando vienes a consulta, yo no te digo directamente, es que haces esto mal, es que lo que tienes que hacer es esta cosa. No, yo toco diferentes teclas, te hago preguntas abiertas, te hago de espejo, te hago reflejos, te activo emociones, vale, para que tú tomes la decisión que sé que te conviene. Y al final, ¿cuál será el punto de no retorno? ¿Sabes? Porque, digo, yo me puedo considerar una manipuladora blanca, ¿puede ser? ¿Blanco? ¿Es así? Sí.
Pero claro, en algún momento puedo pasar mis teclas, ¿no? Para quizás yo sacar ventaja de algo, a lo mejor no buscando eso como una intención a priori, pero al final termino haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto de no retorno? Decir, aquí ya estás tocando un límite de que quizás no es tan blanco, es más gris. Claro, ahí de la importancia de la introspección, del autoconocimiento, de la autoobservación y de también tener personas a nuestro alrededor que sean sinceras, en el sentido de que no te digan lo que quieres escuchar o lo que te gustaría o que te den la razón, sino que te señalen aquello que no haces bien. Yo siempre digo que un buen amigo no es aquel que te aplaude, sino el que te dice cosas incómodas y molestas. Entonces, sí, una persona, una manipuladora blanca, digamos, alguien que es bueno persuadiendo, sí, en algún momento puede traspasar el límite y sin darse cuenta caer en zonas más grises. Imagínate que atraviesas una mala época, que a lo mejor, no sé, te está yendo mal en tu emprendimiento y en tu empresa, y eso hace sacarte un poco de tu zona de racionalidad, de autocontrol, de claridad, y al final las personas cuando estamos mal, a veces sin querer hacemos daño a otros. Wow, ¿que actuamos desde la herida? Correcto. ¿El manipulador actúa desde una herida? Los manipuladores grises sí, pueden actuar desde heridas, desde traumas, desde carencias, desde anhelos. Luego, si quieres, podemos ir viendo algunos perfiles distintos. Me encanta. Podemos, si quieres, ya. Porque ya me interesa esto. Pero bueno, vamos a cerrar primero el tema de las trampas. ¿Qué estrategias usan? Vale, sí, las 3 reglas, ¿no? Exacto, sí. Perfecto. Como decía, los manipuladores oscuros son estos que, si les pusiéramos un test de personalidad, puntuarían bastante alto en lo que es la triada oscura de personalidad. Psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, que bueno, esto yo creo que ya la gente ya está más que informada de lo que es. No te creas, ¿no? No te creas. O sea, aquí la gente le encanta porque siempre descubres algo nuevo de estos perfiles. Vale. Bueno, este tipo de manipuladores oscuros, que yo llamo, no es un concepto de psicología, es una manera que yo he puesto para que se entienda, son estas personas que no tienen empatía emocional, que no tienen culpa, que no tienen remordimiento, que ven las relaciones de una forma instrumental, que no tienen ningún pudor en aprovecharse y en utilizar a otros. Son esas personas que saben que están manipulando, que incluso pueden calcular sus técnicas, sus estrategias y bueno, digamos que abundan bastante en el ámbito laboral, por ejemplo. Sí. Claro. Muchas veces se decía que los perfiles más psicopáticos estaban en empresas, ¿no? Que eran los CEOs. Que no sé si eso es verdad. Sí. Sí, hay profesiones en las que más abundan y una de ellas es empresa, política, inversiones, también, por ejemplo, profesiones de alto riesgo en los cuales tienen que, digamos, afrontar esa adrenalina, esas decisiones complicadas. Sí. Entonces, estas 3 reglas que suelen utilizar, primero, recopilar el máximo de información sobre ti, porque al final en el libro utilizo una metáfora que ha gustado mucho, que es que cuando tú vas a pescar, tú no pones de anzuelo tu plato favorito, tú pones lo que sabes que al pez le gusta. Tú igual no te comerías un gusano en tu vida, pero sabes que el gusano es lo que hace que el pez pique en la trampa. Sí. Entonces una buena manipulación primero necesita de estudiar a la persona y de entender cuál es ese talón de Aquiles, esa debilidad, esa vulnerabilidad, esa tecla que pulsando puedes corromper su voluntad, su percepción, sus emociones. Wow, entonces son personas muy inteligentes para estudiar al otro, ¿no? O sea, para entender realmente cuál es tu punto más débil. Bueno, no sabría decirte si, evidentemente, cuanto más inteligente seas, más puedes detectar, ¿no? Pero también piensa que cuando eres una persona que vive sin empatía emocional, sin culpa y sin remordimiento, no hay nada que te detenga a actuar así. Es decir, es tu modus operandi habitual. No es un proyecto puntual que tengas que hacer un día, sino que es tu día a día, es tu manera de ser. Es algo bastante casi que automático. Vale. Casi que instintivo. Sí, sí. ¿Y de dónde vienen estos perfiles? O sea, ¿qué tipo de vivencias, de experiencias han tenido que pasar para aprender a relacionarse de esa manera? Pues depende de cada caso. Tenemos personas que sí que nacen con esa psicopatía primaria de nacimiento. Tenemos personas que a lo mejor han estado tremendamente expuestas a entornos violentos, entornos maquiavélicos, padres incluso que inculcan, ¿no? una educación muy maquiavélica, de el mundo es hostil, tienes que aprovecharte, tienes que ganar a los demás, tienes que mentir. Personas que a lo mejor han crecido en barrios peligrosos, ¿no? Por ejemplo, pueden psicopatizarse bastante. Personas que por
problemas de autoestima y demás, han desarrollado esa personalidad narcisista que con el tiempo se ha ido agravando tanto hasta convertirse en un trastorno narcisista de la personalidad. Al final es como si una oscuridad se fuera apoderando de ti. Wow. Podemos tener personas que han crecido en entornos peligrosos o en familias narcisistas o maquiavélicas, pero que en algún momento quizás se dan cuenta y van a terapia o rompen con ese círculo o quieren cambiar, ¿no? Y hay otros que perseveran por ese camino. Sí, estos niños que han sido sobreprotegidos también pueden caer también en este tipo de... O sea, sobreprotegidos en el sentido de que ellos nunca han tomado la decisión, siempre han sido, pues eso, ¿no? Que sus padres cuidando que no les pase nada, de que, o sea, cumpliendo todas sus necesidades, que no les falte, de todo. O sea, ¿podrían caer también en ese tipo? Bueno, depende también, ¿no? Puede alimentar cierto narcisismo de yo merezco todo, pero eso al final cada persona es muy compleja, claro, ¿no? Entonces tampoco me gustaría decir etiquetar, que ¿no? si has crecido, pero ahí también entran los manipuladores grises, de los que hablaremos después, que no son personas, o sea, son personas que pueden tener empatía, pueden tener esa buena voluntad, esa buena intención, pero vivencias que han tenido, traumas, carencias y demás, les llevan a actuar de forma irracional, inconsciente, impulsiva, etcétera, etcétera. Vale, sí. Vale. Vamos con estas dos normas. Ahora sí, vale. sí. La segunda norma para una buena manipulación es hacerla poco a poco, de manera muy gradual. Antes tú comentabas que la manipulación no siempre es gritos, no siempre es violencia, no siempre es ese control, no es algo exagerado. Eso generalmente solemos verlo cuando ya la persona está completamente metida y ya el manipulador, o en este caso ya maltratador podríamos decir, ya no tiene que andarse con cuidado ni que disimular nada, porque ya estás sometido a tal punto que ya sabe que incluso vas a permitir eso, ¿no? Pero una buena manipulación siempre se hace de manera gradual. Alguien no te dice de frente, oye, quiero que dejes de hablar a tu familia, a tus amigos y vivas por y para mí para complacerme. No, primero te dirá pues que estamos hechos uno para el otro, nunca he conocido a alguien así, no creo que tú tampoco conozcas a nadie así, somos, no sé, nos entendemos, ¿no? Va muy poco a poco. Vale, Entonces, como intentando conquistarte, ¿no? De alguna manera, o sea, haciéndose quizás parecer como somos iguales. Esa sería como una técnica para hacerlo poco a poco, que es el famoso love bombing, ¿no? Bombardeo de amor, pero también puede ser gradual poco a poco en el sentido de... Mira, fíjate, ayer vi una película que se llama Viuda Negra, que está basada en un caso real de una mujer en Valencia que manipuló a un amante suyo para que quitara la vida a su marido. Y antes de pedirle semejante cosa, porque claro, es un acto muy grande, ¿no? Claro. Va poco a poco. Primero, pues lo va separando de su familia. Le dice, oye, ¿no podrías no ir con tu familia? Porque también estaba él casado y con hijos. ¿No podrías dejar de lado a tu familia este fin de semana y venir conmigo? Es que estoy muy sola, estoy muy triste. Es decir, poco a poco vas haciendo que la persona vaya renunciando a sí misma, vaya cediendo, de manera que esto, de hecho, es una técnica de manipulación que se llama la escalera, que cuando yo quiero pedir a alguien que haga algo grande, que sé que de primeras me diría que no, voy haciendo pequeñas aproximaciones para que vaya cediendo. De manera que cuando te pida lo grande, ya has avanzado bastante, ya no hay tanta distancia entre tu posición actual y donde te quiero llevar. Claro, ya avanzaste, ya no hay vuelta atrás, ya estás ahí dentro. Exacto. Otra película que muestra esto muy bien es la de No hables con extraños. Vale. Es un poco más gore y más bestia, da un poco de miedo y de tensión. Pero se ve como, en este caso, el manipulador, que es un psicópata de manual, para tantear y para ir llevando a la víctima, que es toda una familia, a donde los quiere llevar, todo el rato va traspasando límites, ¿no? Por ejemplo, la madre es vegana, pues le pone un chuletón y no hay otra cosa que comer. Y ella dice, bueno, vale, está bien, lo como. Se quieren ir a cenar y dejan a los niños con un tío de la calle rarísimo. Ellos no quieren y ceden. Todo el rato así como haciendo concesiones para que poco a poco ya estén anulados. Wow, interesantísimo. Y esto en el día a día también pasa, es decir, ¿podemos usar nuestra vulnerabilidad para manipular a los otros? Más que utilizarla, la vulnerabilidad te puede llevar a manipular a otros de manera inconsciente. Y esto diría que es de lo que más vemos en el ámbito familiar. Evidentemente puedes tener un padre narcisista, una madre psicópata, puedes tener de eso, pero yendo a la estadística, el porcentaje de personas con psicopatía o con trastorno narcisista de la personalidad es muy pequeñito. ¿Ah, sí?
muy pequeñito. ¿Y por qué todo el mundo se identifica con un narcisista? Y claro, ahora que todo el mundo parece que hay una sobrepoblación de narcisismo, ¿no? Todo el mundo tiene un ex narcisista, todo el mundo Sí. tiene una madre narcisista, porque precisamente también por eso he escrito el libro, porque cuando detectamos que alguien nos hace daño o que nos manipula o que nos lleva a ciertos terrenos, como ya conocemos esas etiquetas, pensamos que si alguien nos hace algo malo, es que es malo. Y a lo malo ya le hemos puesto esa etiqueta de psicópata, narcisista y demás. Cuando tu madre puede a lo mejor haberte hecho sufrir porque tiene un enorme miedo al abandono. A lo mejor tu hermano te ha hecho sufrir porque tiene mucha necesidad de sentirse imprescindible y útil. A lo mejor tu hermana te ha hecho sufrir porque necesita ser siempre la protagonista, ¿no? Claro. Hay muchas heridas propias que nos llevan a hacer daño a otros y a manipular. Wow. Uh-huh. Sí, no, es que me haces pensar muchas cosas, la verdad. Sí, me haces pensar muchas cosas porque, de hecho, ¿te acuerdas? Es la segunda vez que hacemos esta entrevista y en la primera que conversamos hablamos de fondo de narcisismo, ¿no? Sí. Y mucha gente comentaba precisamente, uy, pero parece que estamos como Defendiéndolos. defendiendo a los narcisistas, ¿no? Cuando nos han hecho tanto daño. Y Ya. efectivamente hay un daño brutal de cuando te enfrentas a una persona narcisista. O sea, no quiero ni pensarlo, ¿sabes? Pero hay matices también. Hay y grados, hay gravedad. hay gravedad, hay heridas detrás de todo, hay heridas detrás de una persona que incluso no es narcisista, ¿sabes? O sea, hay un trasfondo que no significa que ahora vas a ser condescendiente con el narcisista que te ha hecho daño, pero sí más bien hay que conocerlo también para saber poner límites firmes a esto, ¿sí? O sea, yo creo que también eso es muy útil para reconocer de dónde viene esa persona, pero también reconocerte a ti y lo que necesitas tú para sentirte bien y poner límites firmes a esa realidad que muchas veces no cambia. Ese narcisista no cambia hasta que tú pongas un alto y decir no, porque esto es así, ¿no? Me gusta mucho que menciones esto porque de hecho al principio del libro meto un poco la chapa de explicar qué es la personalidad, ¿vale? Y también el insistir mucho en salir de ese modelo dicotómico de dividir el mundo entre buenos y malos, blanco, negro, sí o no. Entonces intento explicar que, mira, la personalidad es como una ensalada. Tú una ensalada puede tener lechuga, puede tener tomate, puede tener maíz y puedes poner esos ingredientes en mayor o menor medida. Igual que en la ensalada de una persona, de su personalidad, puede tener rasgos narcisistas, igual que un poquito de maíz que le echas, pero no por eso es una ensalada de maíz y no por eso es un narcisista. Claro. Para que alguien pueda ser llamado narcisista como tal, el mayor ingrediente de su ensalada debería ser el narcisismo, o en este caso, el maíz. ¿Qué pasa? Que como tenemos este modelo de etiquetas, de blanco o negro, de sí o no, es como que pensamos, o alguien no es narcisista, o alguien es un narcisista malvado, psicopatizado, sin empatía y demás, cuando es mucho más complicado, es más gradual, es más progresivo. Al fin y al cabo, lo que nos gusta a las personas es recibir mensajes sencillos, categóricos y contundentes. Claro, el sí, no, punto. ¿Sí o no? ¿Es narcisista o no es narcisista? ¿Tengo que seguir con él o corto de cero, contacto cero? Es como, a ver, si cada vez que alguien en tu vida tiene una conducta un poco manipuladora o en algún momento pasa un límite o en algún momento tiene alguna conducta narcisista, si te pones a cortar relaciones con todos, te vas a quedar solo. Es que sí. Exacto. Y eso es lo que le pasa a la gente, que es como, a ver, pero ¿qué hago? ¿Dejo de hablar a mi madre o sigo con ella? Y es como, a ver, hay aquí toda una serie de herramientas que podemos utilizar para ir encaminando esa relación en algo más asertivo. Claro. Habrá casos en los que haya que cortar la relación. Definitivamente. Y definitivamente claro. yo corté relación con mi padre cuando tenía entre 8 y 11 años, más o menos. Wow. Hay ocasiones en las que hay que cortar relación, pero hay muchas otras en las que podemos cambiar la relación, porque aquí también entra un poco nuestra responsabilidad, que no es que esté responsabilizando a las víctimas de lo que les pasa, pero en muchas ocasiones la manipulación es una conducta que se mantiene y se incrementa porque es reforzada. Me explico. Si tú tienes una madre que cada vez que, no sé, haces un plan por tu cuenta, te envía mensajes de, ay, es que estoy muy sola, es que me abandonas, es que desde que no sé qué, no sé qué, no sé cuál, alimenta tu culpa y tú dices, bueno, voy a cancelar el plan para estar con mi madre que me siento mal, tú le estás mandando el mensaje a tu madre de que lo que hace es lícito, es válido, tiene razón y lo va a hacer con más frecuencia e incluso con más intensidad. Wow. Entonces, en muchas ocasiones, en las relaciones, reforzamos ese tipo de conductas. Sí. Y eso no es que tú tengas la culpa ni nada de eso, es entender
que tienes poder sobre la relación, que tú puedes modificar la conducta de la otra persona. Claro, y empezando por ti, ¿cómo tú respondes ante esos estímulos o ante esas frases, eso que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Yo creo que te da poder saber esos matices. Claro, las personas no son y ya está, no es algo terminado, fijo, que ya está. Las personas nos amoldamos unas a otras según cómo son las relaciones. Tú piénsalo, no eres igual con tu marido que conmigo ahora mismo, que con tu prima, no sé, no eres la misma persona. Con un desconocido en la calle, que claro, no podemos pensar que vamos a comportarnos de la misma manera con todo el mundo o que todo el mundo se va a comportar de la misma manera con nosotros, no es así. Exacto. Por eso en el libro intento decir, madurar es salir del modelo dicotómico de que hay buenos y de que hay malos. Que hay malas personas, en el sentido de que hacen mucho daño a propósito y sin empatía, que pueden ser encantadoras y que te pueden ayudar, ¿no? Y hay buenas personas que en algún momento te pueden hacer daño. Claro. Es decir, no es Wow, sí, y qué duro saberlo, ¿eh? Qué claro, duro, es nos muy cuesta duro. porque no nos gusta la ambigüedad, la incertidumbre, no nos gusta manejar la ambivalencia. Sí, claro. Wow. Genial, no, me encanta muy bien hacer este espacio de reflexión porque creo que cierra también ese círculo de entendimiento acerca de cómo es nuestra personalidad y nosotros mismos, que a veces nos comportamos de distintas maneras que parecemos, claro, ¿no? Que no nos entendemos tampoco nosotros y si supiéramos que vamos a actuar de diferente manera a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro día, es que, hombre, nos conoceríamos mucho más y seríamos más amables con nuestra realidad, ¿sabes? Claro, comprender que la personalidad es mucho más compleja que una etiqueta también nos ayuda mucho, porque yo cada vez que en YouTube describo un perfil psicológico... Que las personas que no conozcan a Claudia, o sea, por favor, vean su canal porque es brutal, hace unos análisis psicológicos de series o situaciones reales, casos reales que pasan en la sociedad, brutales, me encanta. Gracias. O sea, aprendo un montón de psicología con Claudia. Gracias. Pues cada vez que describo un perfil, la gente dice, jolín, soy esto. Pero el otro día explicas este perfil y también me identifiqué con esto, ¿no? Como que nos pasa, cada vez que tú te pones a leer el DSM de psicología, la parte, por ejemplo, de trastornos de personalidad, te vas a identificar con todos. Sí. Porque todos tenemos la mayor parte de esos ingredientes. La importancia está en qué cantidad, en qué frecuencia y qué consecuencias genera. A todos en algún momento nos ha molestado una crítica y no por eso eres una narcisista. Todos en algún momento hemos tenido alguna conducta un poco de autosabotaje e incluso un poco autodestructiva y no por eso eres una persona límite. Todos en algún momento hemos sentido que nos hacía falta un poco más de atención y no por eso eres una histriónica, ¿no? Entonces es importante entender que la psicología es mucho más compleja que clasificar a las personas como Pokémons. Claro. Bueno, ya nos gustaría hacerlo así, que de hecho, de una manera de ejemplificar las cosas, aquí intentamos un poco etiquetar, pero siempre con sus matices de que esto es un mundo, ¿no? O sea, hay que entenderlo así. Bueno, Clau, para ir cerrando esto, entonces nos hemos quedado en los manipuladores grises. Eso es, sí. Ok. ¿Qué heridas están detrás de un manipulador gris? Vale, hay algunos que actúan desde el miedo, algunos actúan desde un trauma, algunos actúan desde una carencia. Podemos, si quieres, hablar de diferentes perfiles de grises. Perfecto. Adelante. Vale. Uno muy habitual en la familia es el que yo he llamado el acaparador. Es el que tiene esa herida de abandono y que, por tanto, actúa muchas veces desde el miedo al abandono. Y que a lo mejor pues hace que no permite que sus hijos se desarrollen de forma independiente. Esto lo vemos mucho más en el ámbito familiar, lo decías, ¿no? También en pareja bastante. Vale. Sí. Pero bueno, como estamos hablando del ámbito familiar, Sí. pero sí. Vale. En familia y en pareja es donde más vamos a ver a los manipuladores grises. Ya en el trabajo, que también va a haber grises, pero digamos que en el ámbito de la empresa y el trabajo, redes sociales, política, medios de comunicación, ahí abunda más la manipulación oscura porque va con un objetivo, porque es instrumental, porque obtienes un beneficio. Vale. ¿Sí? La familiar es más esos vínculos afectivos que cuando algo no está bien, algo no está sano, mancha, contamina. Entonces, el acaparador, el que tiene miedo al abandono, es tremendamente habitual, porque el abandono es una de las heridas que más daño generan las personas, que más marca y que más nos lleva a actuar desde el miedo, desde la impulsividad, desde la irracionalidad. ¿Qué frases los definirían más? O sea, ¿con qué frases se identificarían más? Por ejemplo, no sé, se me ocurre una madre, ¿no? Aquí como... Es habitual, sí. Sí, o sea, yo que he hecho tanto por ti y tú ahora me dejas. No sé, algo Sí, así, ¿no? Exactamente.
Sí, es el tipo de familiar, de madre, que usa cualquier tipo de herramienta, de estrategia para retenerte en cuanto siente que no estás físicamente. Digamos que muy habitualmente utilizar la culpa, utilizar el miedo. Algún día no estaré aquí y te arrepentirás, por ejemplo. Me voy con no sé quién que sí que me valora. Tu hermana sí que es buena conmigo, pero tú no lo eres. Wow, wow. Yo ahora que soy madre digo, ojalá que no, pero seguramente en algún momento me tocará, ¿sabes? Pero sí que es cierto. Y todos creo que alguna vez hemos escuchado esa frase de nuestra madre. No sé. A ver, que una madre diga esa frase no significa que lo sea, ¿no? Tiene que ser un exacto. patrón de conducta. Ajá, Eso muy es. bien, muy Claro, bien. claro. No Todos en algún etiqueten a momento, sus madres, por favor. todos en algún momento de broma hemos dicho, me vas a abandonar, ¿no? Pero Claro, sí. claro, sí. Vale. Otro, por ejemplo, habitual es el miedoso. Ese tipo de persona que a lo mejor es muy inseguro, muy ansioso, ve el mundo como algo hostil, como algo peligroso, y eso lo traslada a sus seres queridos. De no salgas al mundo, no hagas cosas, no te desarrolles porque es peligroso, ¿no? Esto, por ejemplo, pueden verlo quizás algunas emprendedoras, ¿no? Que han recibido muchos mensajes de te va a pasar algo malo, mejor hazte funcionaria, bla, 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 bla. Wow, sí. Que intentan sobreprotegerte mucho Exacto, sí. para evitarte cualquier dolor. Y además siempre es con un lo hago por tu bien. Ya. Me Lo preocupo hago por ti. Exacto. Sí. Wow. Y evidentemente, de nuevo, es un comportamiento que podemos ver en los padres porque todos los padres tienen miedo de que les pase algo a los hijos. Aquí hablamos de un patrón que es destructivo. Esto, por ejemplo, pueden ser personas que crecen sin autoestima, sin independencia, porque no han tenido experiencia de autonomía, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una paciente que tenía casi 30 años que nunca había ido al médico por su cuenta porque su madre no le dejaba ir sola, por ejemplo, ¿no? Eso, personas que nacen un poco sin esa independencia, sin ese desarrollo, con mucho miedo, con mucha ansiedad. De nuevo, esta paciente, por ejemplo, le daba miedo tomar un autobús ella sola, con casi 30 años. Wow. ¿Y eso cómo impacta a la larga? O sea, ¿son de este tipo de personas que viven para siempre con sus padres, por ejemplo? ¿Puede ser? Viven con sus padres o buscan una pareja y después dependen mucho de ella, por ejemplo. Ya, es verdad. Sí. O lo trasladan a sus hijos, por ejemplo. Tal cual, sí. Porque eso también puede ser un poco generacional. Ese miedo sistémico, yo hablo de sistemas, pero sí, o sea, que se traslada de generación en generación. Tú has aprendido lo mismo de tus padres, tú vas a hacer lo mismo con tus hijos, sobreprotegerlos. No siempre reproducimos literalmente lo que pasa. De hecho, a veces Sí. pues puede ser, no sé, que tengas una madre muy sobreprotectora y entonces tú, digamos, como para salir de eso, te hagas extremadamente independiente y luego con tus hijos seas un poco más despreocupada y entonces los hijos tengan un poco esa herida de querer tener más atención. Quiero decir, no siempre, porque a veces creo que los patrones se expresan como copiar y pegar y no siempre es así. Hay que entender el antecedente y el consecuente. Muy bien. O sea que yo, por ejemplo, si quiero actuar de manera diferente porque soy consciente que mi madre me ha sobreprotegido toda la vida, con mi hijo voy a ser, mira, dejado, ¿no? Ahí como... Bueno. Puede ser, hay muchas puede variables. Ser, pero puede ser, ¿no? Claro. Porque yo actúo desde esa herida de que no quiero sobreproteger porque a mí me ha dolido que me sobreprotejan, entonces voy a dejar o darle toda la libertad, pero no he aprendido a cómo darle esa libertad realmente. Y lo que luego mi hijo va a buscar es atención. Sí. Qué fuerte. Es muy interesante analizar un poco esa cadena. Sí. Vale. Otro perfil interesante podría ser el del eterno mártir, que llamé yo, que es ese tipo de persona que necesita sentirse necesitada. Es decir, su autoestima, su valía, su sentirse seguro en las relaciones depende de cuánto lo necesiten. Claro, ¿cuál es la mejor manera de que alguien te necesite? Pues hacerle todo. ¿No? Es el tipo de persona que no, yo te llevo aquí, no, yo te hago esto, no, yo te hago las facturas, no, yo te gestiono esto. Pero ¿qué pasa? Que luego los favores vienen con una gran factura. En cuanto te sales un poco de su expectativa a nivel emocional, a nivel vínculo, a nivel relacional, con lo que yo hago por ti, siempre te estoy ayudando, eres un desagradecido, etcétera, etcétera. Es una persona que digamos que siempre te está echando en cara y quejándose de todo lo que hace por ti, pero es ella misma quien se carga con esas responsabilidades, ¿no? Increíble. Y esto,
no sé si tienes algún caso que te haya pasado con algún cliente o alguien. Podemos, si quieres, ¿Sí? hablamos un poco más de perfiles y vamos con algún caso, si quieres. Perfecto. Vale. Porque me interesa que cuentes esa experiencia, no solamente por el caso en sí, sino también por cómo esa persona que ha tenido que enfrentar para poder deshacer esa manipulación, porque seguramente mucha gente se va a sentir identificada con esto. Claro. Y dice, pero me pasa eso, entonces, ¿qué tengo que romper, no? Porque no es romper una relación. Entiendo que en terapia se hacen más cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Luego podemos hablar de diferentes técnicas que recomiendo con los manipuladores grises. Perfecto. Vale. Uh-huh. ¿Más perfiles? Tengo ¿Más 9, perfiles? ¿Te puedo decir los no, uno más, venga, Uno más. porque si no aquí nos vamos a pasar con los perfiles grises. Uno más que tú consideres que es como, esto lo veo todos los días en consulta. Vale. Uno que vea así con mucha frecuencia. Pues, por ejemplo, la eterna víctima. La eterna víctima. La eterna víctima, así es como lo he llamado. Creo que el nombre lo dice por sí solo, ¿no? Sí. Es esa persona que, de hecho, está muy relacionado con el narcisismo vulnerable. Es esa persona que considera que el mundo es injusto con ella, que merece más, que no tiene la culpa de lo que le va mal y que siempre es culpa del resto, otras personas, del mundo, bla, bla, bla. Es una persona que no toma responsabilidad sobre sus acciones, sobre su vida, sobre vuestra relación. Siempre es un yo, pobrecito yo. Wow. Claro, aquí es muy complicado hacer cualquier cambio en la relación para mejor porque hay una gran defensa que es el no, tú eres el malo, yo soy el bueno. Es un perfil bastante complicado y que recurre pues de nuevo mucho a la culpa, al chantaje emocional, porque considera que siempre es la víctima y que los demás le hacen cosas malas. Qué fuerte. Y ojo, esto también es habitual verlo en consulta. No tanto de que lo tenga en la familia, que también, sino de que el paciente sea la eterna víctima. Y muchos psicólogos caen en la trampa. Claro. Claro, porque tú te crees el cuento de que le hacen daño y esa persona seguramente siempre encuentra las razones de por qué le hacen daño. Claro, porque lo ve así. No es que mienta, es que lo ve así, lo vivencia de esa manera. Al final los psicólogos tenemos la perspectiva que el paciente nos da, pero un buen psicólogo tiene que ser capaz de contrastar, de encontrar las fallas, de ver los patrones. Si un paciente viene y jamás te dice, bueno, es verdad que yo hice esto mal, es verdad que yo podría hacer esto mejor, o me siento mal de que esta persona esté molesta, no sé qué podría hacer. Si siempre es que este ha hecho esto, es que este lo otro, claro, ahí tienes que ver más allá, ¿no? Hacer un poco de zoom out y ver qué está pasando. Claro. Sí. ¿Cómo los identificamos? Mejor dicho, ¿cómo nos identificamos que somos ese tipo de perfil victimista? Vale. Hay que tener mucha autoobservación y mucha autoescucha del diálogo interno. Es decir, cuando te ocurre algo malo, lo primero que piensas es en quién tiene la culpa y en qué han hecho mal. Wow. ¿Piensas en qué podrías haber hecho tú mejor? Sí. ¿Eres flexible cuando otras personas te dicen que has hecho algo mal o que podrías hacerlo mejor o que has hecho daño con esta conducta? ¿Eres flexible? ¿Cambias tus conductas para integrarte mejor en las relaciones? Wow. Ya me da miedo, ¿eh? Dijo, no vaya a ser. Increíble. Es muy interesante, sí. Sí, porque claro, del otro lado sí lo vemos, ¿no? El típico discurso, yo veo a mi amiga que todo el tiempo, toda la vida vive quejándose de que el otro y no sé qué, y que porque a mí, que yo debería algo mejor. Bueno, lo vemos, pero con nosotros es difícil identificarlo. Claro, porque al final nuestro cerebro está hecho para sobrevivir y dentro de la supervivencia está esa autopreservación. Y también nuestro cerebro, digamos que nos engaña para autopreservar nuestra autoimagen, es decir, para protegerla. No sé si me explico. Sí. Oye, ¿y cómo tú en consulta te das cuenta? O sea, este victimismo no es normal, o sea, este tiene algo. O sea, ¿qué patrón, o sea, qué indicadores te da esa persona que...? Hay bastantes. Uno es, si es un patrón de que siempre la culpa es del otro, nunca hay autorresponsabilidad. Puedes tantear y decirle, oye, ¿puedes contarme alguna ocasión en la que creas que el fallo ha sido tuyo, que podrías haberlo hecho mejor? Si te lo sabe decir, bien. Si le cuesta, mal. Claro. También si cuando está contando lo que ha sucedido, lo cuenta de una forma constructiva, queriendo entender qué ha sucedido y cómo mejorarlo, o simplemente su manera de ventilar sus emociones y su malestar es despotricar sobre el otro. Es decir, cuando alguien te está contando algo que le ha sucedido con otra persona, tú puedes oler cuál es la intención. ¿Te lo está contando
para mejorar la situación, para buscar una solución, o te lo está contando porque su manera de sentirse mejor es dejar al otro por debajo. Wow. Uh-huh. Sí. Bueno, buenísimo. Y además, claro, la eterna víctima, quizás al principio cuando te conoce, eres parte de sus aliados. Pero en algún momento, cuando digas o hagas algo que no le encaja con esa estampa mental, tú vas a ser también de los malos. Entonces muchas veces el paciente que es eterna víctima te acaba colocando a ti, psicólogo, también dentro del grupo de los malos. Es que no me ayuda, es que no me escucha, es que no me sirve de nada. Que con esto no quiero invalidar la experiencia de los pacientes, hay malos psicólogos que hacen estas cosas, pero como psicólogo también tienes que saber que cómo ve el paciente a las personas de su entorno y cómo se relaciona con ellos, probablemente va a terminar trasladándolo a ti. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Justo ayer comenzamos a ver la serie esta de Envidiosa en Netflix. ¡Qué buena! Porque lo vi en tu perfil y digo, esta está interesante. Es graciosa, sí. Es graciosa, pero muy... Es como el típico perfil que tú ves y dices, esta tiene todos los indicadores, ¿no? Y era esta mujer que eso, ¿no? Que era la víctima de la vida, que todo le pasa a ella. Pero es interesante cómo en la sesión misma con su psicóloga, ¿no? La psicóloga le dice, vale, te veo hablar de todo el mundo, pero nunca de ti o de la relación con la otra persona, ¿no? O sea, como que lo mira todo desde afuera, pero no mira desde adentro y el vínculo con la otra persona, ¿no? Y le dice, ¿cómo tú te sentías con tu pareja que te ha abandonado? Nunca me has dicho lo que sentías por él, sí, claro. O sea, no se veía el amor, ¿no? Sino toda la culpa que hay alrededor de por qué le pasaba todo lo que le pasaba. Exacto. Es que me parece súper interesante, es ese tipo de perfil, ¿no? Entiendo. Exacto, sí. Ella, es lo que te he dicho, el victimismo está muy relacionado con ese narcisismo vulnerable. Sí. De yo me siento insuficiente, me siento poquita cosa y mi manera de mejorar esa inseguridad y ese malestar es poner a los demás por debajo. Es competir, es rivalizar, es criticar, es sacar defectos, es sacar fallos, es señalar lo que otros hacen mal como motivo de por qué yo no estoy bien. Increíble, sí. Clau, ¿tú crees que es que, mira, varios episodios que venimos haciendo en el podcast, uh-huh, con varias personas hemos hablado acerca de la envidia y ha habido como un boom de comentarios acerca de la envidia entre mujeres, ¿no? Y distintos puntos de vista acerca de la envidia. No voy a hablar de eso, de la envidia como tal, porque el tema es manipulación, pero ¿tú crees que somos las mujeres más manipuladoras que los hombres? Creo que ambos son manipuladores, al igual que ambos pueden ser violentos, pueden hacer el mal, por decirlo de alguna manera, pero es cierto que por algunas características que vienen de serie hay una tendencia a hacerlo de manera distinta. Mientras que los hombres quizás lo hacen de una forma más instrumental, más de buscar un beneficio, más quizás con información, las mujeres ejercen esa manipulación o esa violencia, tienden a hacerlo más a través de lo relacional. Ya, de lo emoción, ¿no? Exacto. Sí, uh-huh. A lo mejor, esto por ejemplo se ve mucho en la diferencia en la psicopatía. La diferencia entre psicópatas hombres y mujeres, hay bastantes diferencias. Aquí hay un sesgo de género importante porque apenas se ha estudiado la psicopatía femenina, queda mucho por investigar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudios, investigaciones y de los test de evaluación psicológica que tenemos de psicopatía proviene de población reclusa, de las cárceles. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que, como te he dicho, la violencia y la psicopatía en hombres es más instrumental, es más para lograr algo, es más de conseguir cosas, es hacia afuera, fuera de la casa, fuera de las relaciones, fuera de la intimidad. Vale. Mientras que la de las mujeres es más relacional, es más en el hogar, es más en vínculos. Fíjate antes que te he hablado de la viuda negra, ¿no? Ella no mata a su marido, ella manipula a un hombre para que lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres con psicopatía tienen una mucha menor probabilidad de terminar en la cárcel, porque no hacen la violencia explícita y de puertas para afuera, sino que es más en la intimidad. Wow. Estas madres que a lo mejor maltratan a sus hijos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Que envenenan, que, bueno... Si tú te pones a ver documentales de crímenes, vas a ver que cómo lo hacen hombres y cómo lo hacen mujeres es muy distinto. ¿Sí? Sí.
Claro, a ver, claro, porque el hombre me imagino, claro, que ejerce más la fuerza, que es más hacia afuera, ¿no? La mujer es más manipuladora. Manipula desde otro lugar, ¿no? A lo mejor podríamos ver más esa manipulación oscura, quizás más en hombres, en entornos laborales, en entornos más sociales, sectas y demás, y quizás más esa gris en familia, parejas, que puede estar por igual por ambos, ¿eh? Pero digamos que las herramientas o las cartas con las que jugamos tienden a ser un poco distintas. Muy bien. Y por eso, bueno, tú lo puedes ver, el bullying en institutos, los chicos pegan y las chicas cuchichean, aíslan, apartan. Exacto. Es una tendencia, no siempre es así, pero... Claro, pero está bueno mencionarlo. Sí, a ver, el hilo. Cosas? Sí, cuántas cosas. ¿Qué nos falta por cerrar aquí, Clau? Bueno, podríamos leer algún caso. Perfecto, si adelante. ¿Quieres? Sí. Vale. Vale, de manipulación en la familia. Uh-huh. Mira, vamos con este. Esta la he llamado la competencia. Vale. Y te va a gustar porque está un poco relacionado con padres narcisistas. Durante toda su vida, Raúl había cargado con un profundo rencor hacia su hermano Juan. A lo largo de los años, sus padres habían apoyado a Juan en todo. Le pagaron la universidad, el coche, los viajes e incluso la entrada de su piso. Raúl, en cambio, tuvo que esforzarse mucho para conseguir lo que necesitaba. Curiosamente, Juan también envidiaba profundamente a su hermano Raúl. Sus padres siempre habían asistido a sus partidos, a sus funciones de teatro y lo habían escuchado y atendido siempre que lo había necesitado. Juan se había sentido muy solo durante toda su infancia y adolescencia. Cuando cada hijo preguntaba a sus padres por qué al otro le daban cosas que a él no, estos respondían enumerando los méritos, las virtudes y las bondades que hacían que el otro mereciera recibir esos privilegios. Raúl, a tu hermano Juan lo ayudamos económicamente porque es que es muy inteligente y trabajador. Sabemos que llegará lejos. Si tú te esforzaras más en sacar buenas notas y ayudaras más en casa, también lo haríamos contigo. O, Juan, sí, somos más atentos con tu hermano Raúl y pasamos tiempo con él, pero es porque es un hijo muy cariñoso. Siempre nos cuida y nos trata de maravilla. Si fueras más generoso y atento con nosotros, quizás haríamos lo mismo contigo. Ambos hermanos se odiaban mutuamente, pues cada uno consideraba que el otro le había arrebatado lo que más quería. Se pasaron toda la vida compitiendo por el amor, la atención y el cuidado de sus padres, tratando de dar cada día lo mejor de sí mismos y de ser el mejor hijo que estos pudieran tener. Una vez que fueron adultos y sus padres fallecieron, se vieron obligados a sentarse a hablar para gestionar la herencia, y entonces se dieron cuenta de algo. Mientras que ellos habían pasado una vida entera en una agotadora y dolorosa carrera por el amor de sus padres, estos habían disfrutado de dos hijos extremadamente atentos, considerados y serviciales. ¿Por qué los padres de Juan y Raúl establecieron este modo tan injusto de relacionarse con sus dos hijos? ¿Por qué daban a uno cosas que no daban al otro y los comparaban? Porque habían creado una trampa tremendamente peligrosa y frecuente en padres narcisistas: generar dinámicas de desigualdad y comparación entre hermanos. Esta técnica lo que busca es provocar un clima de competición que arrastre a varias personas a luchar por el amor y la atención del manipulador, cuyo objetivo es, al fin y al cabo, sentirse especial. De hecho, muchas enemistades entre hermanos tienen su origen en este tipo de manipulación, y rara vez se dan cuenta de que el motivo por el que se odian es por la competencia no elegida a la que fueron sometidos. ¡Qué fuerte! Es que es durísimo. Sí. Claro, y cómo es que es tan interesante porque realmente los padres lo hacen para su propio beneficio, porque se sentían bien como padres. Ellos dos disfrutaban de tener hijos que al final les daban algo. Uh-huh. ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Así tengo como 60 historias de diferentes Sí, por eso ámbitos. me encanta ese libro, porque lo cuenta, o sea, sí, cualquiera se puede identificar con todas esas historias. ¿Han sido tus...? Hay de todo. Hay historias de mi vida personal, hay historias Vale. de la vida personal de gente que conozco, hay también casos en consulta que por supuesto he cambiado nombres y todo tipo de datos para que no sean identificados. Claro. Hay también algún caso de alguna serie, de alguna película o de ¿Este actualidad. caso en particular es un caso real? Prefiero no decir. Vale. No, lo digo porque la pregunta que te quería hacer es cómo luego estas personas
O sea, qué cosas tienen que romper de sí mismos, qué resistencias tienen que romper para cortar esa dinámica con el hermano, por ejemplo. O sea, ¿por qué tienen que atravesar para sanar? Aquí habría que hacer mucho trabajo, porque, claro, tú piensas que de alguna manera, bueno, es que has estado toda la vida manipulado, porque toda la vida has pensado que el malo era tu hermano y que tus padres eran los buenos. Exacto. Entonces, de alguna manera, hay que atravesar muchas fases, es como un duelo. Ya. Es salir de esa negación en la que estabas, es atravesar las diferentes fases, la rabia, el enfado hacia los padres que puedas tener, hay que expresar todo eso, hay luego que saber perdonarte, ¿no? Porque de alguna manera has pasado toda tu vida enemistado con tu hermano por algo que no era real, ¿no? Entonces hay que hacer un perdón tuyo, un perdón al hermano y luego analizar también eso, cómo te haya podido afectar a ti. Porque si tú en casa, durante toda la vida, has aprendido que para obtener el amor de tus padres tienes que competir con otro, lo más probable es que lo reproduzcas también en tus relaciones. Eso es. Yo aquí, por ejemplo, vería fácilmente a alguien en su empresa compitiendo con sus compañeros de trabajo por el amor del jefe. Sería como una dinámica bastante similar. ¡Wow! Claro. Es que esa es la forma en la que han aprendido a tener el cariño de alguien. Claro. La atención de alguien, el reconocimiento de alguien. Igual que sucede también en Envidiosa. Sí. A Vicky, sí. Su padre las abandona, pero no solo eso, sino que su padre forma otra familia y tiene otras hijas. Ah, no, ya me has hecho el spoiler, ¿eh? Bueno, sale pronto, así vale, que vale. Sale como en el 3er capítulo, así que... Muy bien, ahí voy. Entonces, claro, Vicky no solamente tiene el dolor de haber sido abandonada, sino que se le instala la creencia de que si no compites contra otra mujer, te va a quitar a tu figura masculina de amor. Entonces, fíjate que ella siempre está envidiando y compitiendo con otras mujeres porque tiene esa creencia instalada de que si alguien tiene lo que tú deseas, tú no puedes tenerlo. Entonces probablemente Juan y Raúl pues también sientan lo mismo, que si no pisan al otro, no reciben aquello que merecen o que anhelan. ¡Qué locura! Bueno, esto es Me para... que te esté gustando. No, sí, esto es para un episodio exclusivo de manipulación entre hermanos, que seguramente a la gente le va a encantar. Dicho esto, bueno, siempre se habla de manipulación, eso, ¿no? En el trabajo, en la pareja, que se habla un montón de narcisismo en la pareja y demás, que sí, que está muy bien que se esté hablando de eso, pero lo más curioso es que no se hable sobre la manipulación en la familia y sobre todo la manipulación en de madres a hijos. O sea, ¿por qué crees que existe ese tabú? O sea, ¿es porque vemos a la madre como la madre que siempre quiere, que no busca más que querer? ¿O qué pasa? ¿Por qué no hablamos de eso? Lo que comentas es muy cierto, de lo que más se habla es de manipulación en pareja, porque además ten en cuenta que tú puedes romper con una pareja y todo el mundo entiende que rompas con una pareja cuando es algo que no funciona, que no eres feliz, que es algo tóxico, pero no hay ese apoyo a nivel social cuando tú decides romper relación con un familiar. Antes te he comentado que yo corté relación con mi padre. Imagínate cómo tenía que ser para que una niña de 9, 10 años decida romper con su padre. Pues claro, toda la familia, es tu padre, ¿cómo puedes hacer eso? No sé qué, no sé qué. No hagas sufrir a tus padres, claro. Esa frase. Entonces, al dolor de tener que renunciar a un familiar que tiene que ser la persona que más te quiere y que más te cuida, claro. A ese dolor se le acompaña luego toda la culpa que viene del exterior. Entonces, por un lado tenemos esa especie de como de rechazo social a la idea de romper la relación con un familiar, o no romper, sino simplemente señalar, ¿no? Vale. Es como que alguien señale o comunique que su madre, que su padre, que su hermano tiene conductas patológicas y dañinas, digamos que nos pone en amenaza. Porque a nivel social, y es comprensible que sea así, tenemos construido el concepto, la idea de que la familia es refugio, que es un lugar incondicional, que es un sitio en el que estás seguro, en el que estás bien. Es como lo más importante es la familia, lo primero es la familia, ¿no? Es como un poco este culto social, que es normal porque la familia es lo más importante, es la unidad, es lo que nos da estructura, es el núcleo. Pero digamos que ver estos testimonios, que se hable de ello, que se haga público, nos pone en amenaza, es incómodo, molesta, sí. Choca con nuestras ideas. La idea de madre narcisista, madre psicópata es casi como antagónico, ¿no? Porque vemos a la madre como una figura de altruismo, de cuidado, de protección, de bondad a nivel social. Claro. Pero claro, ¿cómo puede ser que veamos que todas las madres son buenas por defecto, pero luego entendamos que puede haber mujeres malas?
si las madres son mujeres, ¿no? Nos cuesta como... Por eso fíjate que muchas veces pasa que etiquetamos a madres y mujeres como algo distinto, ¿no? Cuando una mujer es madre, ya no es mujer, es madre. No sé si te has dado cuenta Tal de cual. esto. Sí, sí. Ahora me doy cuenta, ahora que soy madre, sí. Claro. Lo veo más. Sí. ¿Y hasta qué punto podemos aceptar esto? Porque, sí, o sea, ¿en qué momento tengo que poner un límite? Si entendemos que todos en algún momento manipulamos, que nuestros padres en algún momento nos han manipulado para conseguir X o Z, que yo estudie medicina o estudie otra cosa o haga ciertas cosas o tome X decisiones, ¿qué pasa? Pero ¿en qué momento yo debo empezar a poner un alto en esto? O sea, ¿qué me tiene que prender la alerta aquí, encender la alerta? Evidentemente hay que empezar a vigilar cuando notamos que al relacionarnos con una persona tenemos que modificar nuestra conducta o nuestra forma de ser para que todo esté bien. Es decir, si yo noto que para estar bien con mi madre tengo que renunciar a X cosas, si yo noto que para estar bien con mi hermano me tengo que callar X cosas, si yo noto que para estar bien con mi pareja tengo que amoldarme a su forma de ser, ¿no? Si yo noto que esa relación funcione o esté bien depende de que yo haga renuncias. Tienes que renunciar a algo. Exacto. Ese es un indicativo bastante importante. Muy bien. Ahora bien, un truco que yo utilizo bastante con mis pacientes, porque claro, es muy complicado reconocer este tipo de cuestiones o de relaciones en quien más quieres, ¿no? Te pone en amenaza a ti por completo. Entonces yo intento decir, mira, no estamos hablando de tu madre, estamos hablando de una conducta que suele tener tu madre. Vale. Entonces no estamos ni criticándola, ni hablando mal de ella, ni la estamos poniendo como mala, estamos hablando de esta conducta en concreto que tiene, que seguro que tiene un origen doloroso y un contexto que no la justifica, sino que digamos que la sostiene. Y lo que vamos a hacer es poner el límite y, entre comillas, luchar contra esa conducta, no contra tu madre ni contra tu relación con ella. Y esto, digamos, que rebaja mucho la culpa, el miedo y demás, y te ayuda a separar. Claro, claro que es súper importante no cortar. Y ahí iba mi siguiente pregunta, es decir, ¿cómo podemos poner esos límites sin cortar la relación? Porque no estamos hablando de una pareja de que te digo adiós y ya está, y aunque es difícil también, evidentemente, pero no tanto como con la familia, porque convives con ella, porque las vas a ver en algún momento, porque están ahí y no te puedes alejar. ¿Cómo hacemos ese corte? Igual que con una pareja, a veces no hace falta cortar la relación, sino reconducir algunas conductas que no funcionan, o compañeros de trabajo que no puedes dejar la empresa ni puedes hacer que los despidan. Eso claro. Es. Sí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Danos la receta. Lo primero de todo es saber detectar y poner nombre. Por eso que me comentabas tú que valoras del libro, que hay un montón de historias y un montón de ejemplos, lo hago así porque, como decía, hay muchos mecanismos de defensa que se activan frente a la manipulación para protegernos del dolor de que alguien que quieres te hace daño, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué mecanismos de defensa? Pues, por ejemplo, la negación es muy habitual. Sí, bueno, sí, decir, no, eso no es así, mi madre no es así. La negación, la introyección, en el sentido de esto que me hace daño de la persona, yo lo introyecto como algo mío. Por ejemplo, si tienes unos padres que siempre te están haciendo sentir culpable cuando confrontas o dices las cosas de frente, para tú protegerte de eso, lo haces algo tuyo y empiezas a pensar que los conflictos son algo negativo y que hay que callar las cosas. Wow. Sí. Como para que esto no sea amenazante y molesto, lo hago parte de mi identidad. Wow, ¿te imaginas eso cómo sintomatizas luego en el cuerpo? Es lo que hablábamos al principio. Totalmente, sí. Entonces lo primero es ponerle nombre. Y para ponerle nombre y para detectarlo ayuda mucho ver ejemplos, ver casos, porque aunque yo te explique a nivel teórico qué es la manipulación, cuáles son las diferentes técnicas, tú vas a decir, vale, sí tiene sentido, pero luego no lo vas a ver en tu día a día. Tal cual. Porque tienes todas esas defensas hechas para protegerte de eso. En cambio, cuando lo vemos en otras personas, de hecho en consulta se utiliza mucho, a veces cuando ves que la persona no está preparada para que tú le digas algo que ocurre en su relación o en su vida, no le dices, veo que te pasa esto. Le dices, recuerdo una vez un paciente que tenía esta historia y se sentía así. Es decir, cuando es algo ajeno, nos activan las defensas y entonces podemos verlo mejor. Claro. Entonces, lo primero de todo es eso,
ver casos, ver ejemplos para saber detectarlo y ponerle un nombre. Muy bien. Pero cuando tú le pones un nombre a ese acto de manipulación, ya no es un mi madre es mala, es buena, mi padre es malo, es un he detectado esta trampa mental en la que está cayendo esta persona que quiero y que me está arrastrando a mí también, junto Perfecto. a ella. Entonces lo primero es detectar. Lo segundo que tenemos que hacer es comprender esa cadena de respuestas. Es decir, ¿cuál es el contexto en el que suele aparecer esta técnica de manipulación, esta trampa mental? ¿Qué es lo que hace esta persona y qué emociones y qué pensamientos activan en mí y a qué conducta me lleva a hacer? Vale. Sí, hay que analizar toda esta cadena para poder romperla. Wow. ¿Cómo lo harías, por ejemplo, en este caso que nos has contado de los hermanos que se compiten con ellos? ¿Cómo se haría esa escalada? Claro, aquí lo malo es que están dando cuenta cuando ya están muertos, ¿no? Pero imagínate que leen un libro y se dan cuenta cuando están vivos, ¿no? Y ven que cuando pide amor a sus padres, recibe una comparación, Sí. ¿no? Probablemente, vale, el contexto es señalar una injusticia, ¿no? La conducta manipuladora es realizar una comparación. ¿Cuáles son los pensamientos y emociones que me activarán? Pues seguramente dolor, culpa de no ser el suficientemente buen hijo, y eso a qué me lleva a competir. Entonces, ¿qué está pasando? Que mi conducta de competir contra mi hermano está alimentando esta situación y esta conducta manipulativa. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Cortar mi respuesta, dejar de manipular, de competir. Sí. Esto es extinción. Es dejar de reforzar las conductas manipuladoras. Wow. Y esto es de lo más importante. Entender cómo yo, sin querer, estoy contribuyendo a todo este desastre. Wow. Y sí, querías decir algo. Bueno, que al final los manipuladores, cuando ven que su conducta ya no tiene las respuestas que quieren, pierde fuerza la conducta, ya no tiene sentido hacerla. Claro. Pero buscarán otra cosa, a lo mejor. Puede no ser, lo sabes. puede Claro. ser, pero si has identificado el patrón, que el patrón es querer que tus hijos estén peleando por conseguir tu amor y siendo los hijos modélicos, pues ya puedes entender todo el elenco de estrategias que pueden estar llevando a cabo, que pueden ser muchas otras. A lo mejor es en público presumir de ti y en privado criticarte, ¿no? Puede haber muchas diferentes estrategias. Wow, qué ganas de seguir viendo los casos que me parecen brutales. Sí. Otra técnica importante es la que llamo la prueba de empatía. ¿Cómo es eso? Vale. Esta sobre todo es importante a la hora de decidir si queremos continuar la relación o si a lo mejor no hay nada que hacer ahí. Vale. La prueba de empatía es muy sencilla, pero es clave. Consiste en, de forma muy asertiva y bien planificada, por ejemplo, utilizando este método del sándwich y hablando en primera persona, no acusando directamente. Método del sándwich es primero te digo algo bonito, Eso ¿no? De lo que me gusta de nuestra relación. La segunda es la mierda. el tema, Sí. lo que he venido a hablar. Y el tercero es la solución. ¿Qué hacemos? Eso es algo ¿Sí? positivo, Vale, exacto. Y siempre con mensajes yo, en vez de mensajes tú. Es decir, yo me siento así, yo percibo, yo entiendo, me gustaría. No como una realidad absoluta. Y no como un tú haces esto mal. Eso es. Que activa defensas. Ah. Entonces la prueba de empatía es de forma muy asertiva, con método de sándwich y con estos mensajes yo, ir al manipulador gris y decirle, oye Marian, quiero hablar contigo porque para mí nuestra amistad es súper importante, eres una persona muy especial, hemos vivido momentos súper importantes, te quiero un montón, te valoro. Sin embargo, hay momentos en los que siento que si no actúo como tú esperas, la relación se daña, se erosiona y no entiendo muy bien qué puede estar pasando, así que me gustaría que nos sentáramos a hablar a ver qué podríamos hacer en estas situaciones para que yo no me sienta así. Muy bien. Entonces, la prueba de empatía es como te tiro, ¿no? No sé, un cable o no sé qué te tiraría, una cuerda. Sí, sí. Te tiro algo para ver cómo tú reaccionas. Vale. No es lo mismo que tú me digas, jolín, Claudia, esto que me dices me pilla por sorpresa, no tenía ni idea, la verdad es que no quiero que te sientas así que, claro, cuéntame en qué momento eso ha sucedido, qué es lo que yo hice y cómo lo podemos gestionar, ¿no? Que tú me digas, ya estás otra vez con esto, es que siempre la mala soy yo, algo harás para que yo me ponga así, ¿no? La prueba de empatía nos dice, hey, hay una puertita por aquí por la que podemos entrar, o nos dice, a lo mejor no hay que tener muchas expectativas con esta persona, ¿no? Increíble. ¿Y eso lo podemos hacer con nuestros padres? Sí.
se pueden hacer varias pruebas de empatía porque Sí, a veces pues se tarda, ¿no?, en que la persona flexibilice. claro. Pero sí, a veces nos ponemos a pensar ya en qué hago con la relación, cómo la gestiono, y es como, vale, primero vamos a ver en qué estado está esto, ¿no?, y cómo responde la persona. Claro, qué tan abierta está esa persona a cambiar ciertas cosas. Eso es. Y bueno, una vez ya tenemos esta prueba de empatía hecha, pues hay otras muchas técnicas como la prueba del eco, el registro. No, ya lo los estás premios. diciendo y ya la gente me va a pedir que te pregunte. Hay ¿Cómo mucho- es la del háblame una más, la del eco, ¿cómo es? La del eco. Sí. Vale. La del eco sobre todo es para cuando la manipulación se da de una forma como muy, ¿cómo decirlo?, irascible, impulsiva, emocional. A lo mejor, no sé, esa hermana que cuando activas, ¿no?, esa vulnerabilidad, ese miedo o lo que sea, te dice, es que eres una inútil, siempre estás igual, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Entonces, en vez de tú, desde el dolor, desde lo que sea actuar, tú te pones muy serena y haces eco. Y dices, ¿de verdad me estás diciendo que soy una inútil y que no valgo para nada? Es de manera muy serena y muy neutra hacer un reflejo del mensaje que te está dando. Muy Y entonces a bien. veces la persona puede decir, ostras, ¿de verdad le he dicho esto a mi hermana? Le acabo de decir que es una inútil. Y ahí es cuando de alguna manera se dan cuenta del dardo venenoso que te están lanzando. Wow, claro, pero para eso tienes que tener mucho control emocional, ¿no? Porque si la otra persona te lo está diciendo desde la ira, desde la rabia, Claro. tienes que saber regularte Ujú. para no hacerlo desde ese lugar, ¿no? Claro, aquí es un poco ese fake it till you make it. Sí, ese, sí, sí, mira, a lo sí. mejor por dentro te estás cagando, te estás muriendo de dolor, de rabia, de enfado, pero has leído aquí que tienes que hacerlo así. Muy bien. Y conforme más lo vas practicando, mejor te va saliendo. Muy bien, qué guay. Me gusta mucho más esa, te diré, que el de sándwich. Bueno, pues sobre todo en relaciones de padres, ¿no? Que a veces es como, claro, es difícil quitarte el estatus del padre que lo sabe todo y que está ahí, qué tal, y que yo confrontar y hablar de estos temas que... ¿Cuántos tabús existen entre padres e hijos? Muchísimos. Hasta a veces cuesta decir te quiero porque no se dicen esas cosas, ¿no? Pero este otro me ha gustado más. Sí. Es como más indirecto y más a la situación. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿Alguna otro más que quieras comentar? Así rapidito. Por ejemplo, el del registro, Vale. más que para confrontar al manipulador, es más para empoderarte a ti. Porque bien. muchas veces en las relaciones de manipulación hay mucha duda, hay ¿seré yo que me equivoco? ¿Será que lo hace mal? ¿Será que no? Siempre hay como mucha duda, los mecanismos de defensa que nos llevan a olvidar lo malo y recordar lo bueno. Entonces el registro es tan sencillo como cada vez que hay una conducta manipuladora que te hace sentir mal y que te lleva a esos planos a los que no quieres ir, tú lo escribes de la forma más neutral y objetiva que puedas. Incluso a veces ayuda en vez de hacerlo en primera persona, en tercera, ¿no? Hoy estaba hablando con mi madre y resulta que me ha pedido que esta semana vaya a no sé dónde para hacer no sé qué y no sé cuál. Yo le he dicho que no puedo y entonces me ha respondido esto y lo otro. Entonces tú lo vas apuntando, simplemente lo escribes. Muy bien. Como un diario. Como un diario. Muy bien. Y de manera que conforme pasa el tiempo, tú puedes acudir a ese registro y no solamente puedes ver con claridad que sí que hay un patrón y que sí que está ocurriendo y que no es que te estés equivocando ni que seas mala persona, sino que además puedes identificar esta cadencia de la que hablábamos. Mira, justo las manipulaciones suelen salir en estos momentos, en este contexto, cuando ha ocurrido tal cosa. Lo que suele decirme mi madre o lo que suele hacer es esto y lo otro. A mí cómo me hace sentir es de esta manera y mi respuesta suele ser esta. Y entonces ya tienes ahí todo el mapa por donde tirar. Brutal. Súper bueno. Pero ahí hay que ir, yo creo que con mucho detalle, ¿no? A identificar muy bien la situación, lo que tú respondes, qué te dice exactamente, cómo tú reaccionas. O sea, hacerlo con mucho detalle. Eso es, sí. Muy bien, top, me encantó. ¿Qué hay, Claudia, de estas madres que quizás uno se tiene que convertir como en el paño de lágrimas de la otra persona, de la persona víctima, ¿no? De este perfil victimista? O sea, ¿cómo salimos de ese patrón como hijos? Porque seguramente muchas mujeres se van a identificar con esto, de ser el paño de lágrimas de una madre victimista. ¿Cómo rompemos con eso? Esto muchas veces viene de la infancia, cuando se ha dado un poco esa inversión de roles, cuando la figura materna o paterna, más que una figura de protección y de sustento y de guía, ha sido fuente de un poco de inestabilidad o de amenaza o... No siempre es por maldad, ¿no? Imagínate que cuando eras pequeña a tu madre le detectaron una enfermedad muy grave
y estuvo casi que incapacitada, pues te tocó madurar antes de tiempo, preocuparte por ella e incluso a veces cuidarla. Entonces, no siempre es porque los padres sean unos despreocupados o lo que sea, o irresponsables. A veces hay situaciones en la vida, ¿no? Imagínate que se muere tu padre de repente y tu madre cae en una depresión. Claro, puede haber muchas circunstancias que hacen que los padres, aunque quisieran, no pueden del todo ejercer como padres. Vale. Y de alguna manera los hijos tienen que desarrollar ese rol cuidador. Sí. Es normal que suceda esto. El problema es cuando ya nos quedamos en esos roles. Tal cual. Antes tú has mencionado lo de sistema, cuando hablábamos de familias, porque las familias son un sistema, es como un ecosistema en el cual cada miembro tiene un rol y están como una especie de simbiosis, de equilibrio, de manera que alguien permanezca en su rol hace que otro permanezca en su rol. Sí. Es decir, si yo de pequeña he sido la cuidadora y de mayor sigo siéndola, probablemente mi madre continúe siendo el rol de cuidada. De cuidada, claro. Exacto. Wow. Entonces aquí ya estoy viendo que yo continúo haciendo que mi madre no termine de madurar, de hacerse responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Y cuando identifico esto, ¿cómo pongo el límite cuando sé que mi madre quizás está en ese lugar toda su vida? O sea, ¿qué hago? Cuando mi madre recurre a mí para quejarse o para llorar o para que le solucione algo, mamá, confío mucho en que tienes la capacidad de gestionar y de resolver esto. Yo creo que haría tal cosa, pero seguro que tú sabes bien cómo hacerlo. Muy bien. Es una manera sutil de decir, esto ya no va a funcionar más. Muy bien. Te toca construir nuevas conductas, nuevos... Claro. No voy a estar aquí para solucionar eso. Exacto. Y no solo eso, sino también otra técnica que también explico en el libro, Muy bien. que es la de los pequeños premios. Es decir, a veces pecamos de fijarnos demasiado en lo negativo y de querer poner un límite y de reducirlo, pero también tenemos que preocuparnos de premiar aquello positivo que hacen y que queremos que se incremente. Es decir, si lo que yo quiero es que mi madre empiece a ser más independiente, más adulta, más resolutiva, más capaz, no solamente le pongo un límite cuando recurra a mí desde ese rol, sino que cuando me diga, oye, me ha ocurrido esto y he llamado a tal persona y se ha solucionado, yo tengo que reforzar eso. Tal cual, decir, Claro. wow, qué genial que lo hayas encontrado, que lo hayas hecho. ¿Ves cómo puedes hacerlo? Lo has hecho estupendamente. ¿A qué tal te sientes después de haberlo resuelto? ¿A que te sientes muy bien? Claro, hay que reforzar aquello que queremos que siga sucediendo. Claro, es un poco pues como ese adiestramiento que se hace con los perros y los niños. Claro. No, pero está interesante. Claro. Y con las parejas lo mismo. Perdona que te interrumpa, Sí, pero no, adelante. siempre nos quejamos de lo que la pareja hace mal. Pero cuando hace algo que es lo que deseamos, tenemos también que valorarlo y que reforzarlo. Claro. Oye, Parece que siempre estamos esperando que haga lo malo, ¿no? Claro, lo bueno lo damos por hecho, Sí. ¿no? Pero Claro, que hay que agradecerlo también, que lo haga. agradecerlo, señalarlo, valorarlo. Muy bien. ¿no? Oye, muchas gracias. El otro día me sentí muy escuchada, me ayudaste mucho. Me encanta que tengamos estas conversaciones. Top. Claro. Muy bien. ¿Ves que estas cosas sirven para nosotros también empoderarnos de nuestra comunicación y tener mejores relaciones? Definitivamente. Y bueno, ya hemos hablado mucho del perfil. Ahora sí que como las personas que quizás están dudando y no sé qué, quiero que hablemos de la víctima, no quiero decirlo como la víctima, pero ¿quiénes son más vulnerables a caer en la manipulación de las personas? O sea, ¿qué perfil son los vulnerables? Vale. Si bien todas las personas somos manipulables porque todas tenemos sesgos cognitivos, todas tenemos procesamientos irracionales y erróneos de la información, todas tenemos emociones, todas tenemos miedos, es decir, absolutamente todas las personas son manipulables. Y de hecho, cuanto menos consciente eres de tus talones de Aquiles, más fácil es que te manipulen. Hay personas que dicen, a mí, ¿quién me va a engañar? ¿No? A mí nadie me miente, yo jamás caería en una secta o en una estafa o una relación de este tipo. ¡Pum! Ahí lo tienes. Es que sí. ¿Por qué? Porque vas así, confiado. Así es. Igual que cuando vas a un país peligroso y no eres consciente de que ahí te pueden robar y vas tranquilamente. Sí. Pues es un poco así, ¿no? Claro. Entonces, lo primero de todo el mundo es manipulable y no es una cuestión ni de inteligencia, ni de ser tonto, ni de ser débil en absoluto.
El primer factor que nos hace más manipulables es justo el que he mencionado, no ser consciente de cuáles son tus puntos, entre comillas, débiles o vulnerables. Muy bien. Que es ese anzuelo que te puede entender para que caigas en la trampa. Tú tienes que saber si a lo mejor tienes esa herida de abandono, si a lo mejor tienes ese miedo a ser insuficiente, si a lo mejor tienes tendencia a pensar que todo es tu culpa y que tienes que cambiar las cosas, ¿no? Tienes que ser consciente de cuál es ese punto que te hace más manipulable. Muy bien. Lo segundo que también nos hace más manipulables es haber crecido en entornos de manipulación. Como decía antes, si tú has tenido familias en las cuales la manipulación era parte del día a día, no solamente es probable que luego tú, sin darte cuenta, manipules, sino que además vas a ser más manipulable, porque entiendes que esa es la normalidad de las relaciones. Así son, que así se construyen las relaciones. Claro. Sí. Exacto. Otro elemento que también te hace muy manipulable es ese miedo al rechazo, ese miedo a los conflictos, ese miedo a decir que no. Esto es, vamos, es muy común, es muy habitual y los manipuladores saben detectar los oscuros saben detectar cuando una persona tiene dificultades para decir que no. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, por lo gradual, por la escalera. Porque primero es, voy a pasar un límite, voy a pasar otro, voy a pasar otro. Claro. Otro rasgo también que te hace más manipulable es la necesidad de admiración. De hecho, siempre se habla de que los narcisistas manipulan mucho, pero también son muy manipulables, porque piensa que su autoestima, su valía, su bienestar depende de cuánto de admirados son, de cuánto de bien quedan ante los demás, de esa comparación. Entonces, tú puedes manipular a un narcisista, ¿es así? Uno puede manipular a un narcisista. Claro, por supuesto. Depende también del tipo, ¿no? Claro. Pero sí, por supuesto. Por ejemplo, mira, Vicky en la serie Envidiosa es súper manipulable. Sí, es verdad. O un narcisista grandioso que le hace falta admiración, tú le sueltas ahí 5 halagos y ya están en tu bolsillo. Exacto. Claro. Claro. Sí. Súper bien. Y yo quiero como un poco romper esto, si es verdad o no, pero parece que entendiésemos que son más manipulables las personas que tienen más baja autoestima o las personas que son más introvertidas. Una persona extrovertida, que parece más segura de sí misma, ¿se le manipula de la misma forma? Qué bien que lo señales, porque justo en el libro distingo entre... todos los factores son comunes, ¿no? Pero es verdad que introvertidos y extravertidos son más vulnerables a determinados elementos, ¿no? Por ejemplo, extravertidos pueden caer un poco más en esta necesidad de admiración, de aceptación social, porque son muy de buscar experiencias sociales, por ejemplo. Los introvertidos sí que tienden un poco más a la inhibición social, al miedo al rechazo, al miedo a sentirse culpables. Sí que hay algunas diferencias, pero en cualquier caso la baja autoestima también es un factor muy importante a la hora de ser manipulables. Siempre pongo el ejemplo de que cuando tú tienes tu casa limpia, ordenada, impoluta y alguien entra con los zapatos sucios, tú enseguida ves las huellas y dices, quítate los zapatos que me está manchando todo. Claro. En cambio, cuando la tienes hecha un desastre, sucia, desordenada, ya puede entrar alguien con un cubo de basura que ni te vas a enterar. Pues con la autoestima es un poco similar. Cuando tú no tienes una autoestima bien construida, no te quieres, no detectas cuando alguien se está pasando contigo, no te das cuenta de cuándo viene la manipulación, de cuándo viene el maltrato y demás. Sí. A todo esto, Claudia, ¿cómo...? Es que se me viene el caso de estas personas que parecen como eso, ¿no? Que les va bien o muy bien en el ámbito profesional, por ejemplo, y en el ámbito de relaciones terrible, ¿no? O sea, o son muy manipulables o parecen que viven dos vidas diferentes, ¿no? Lo que es la empresa, su éxito profesional y demás, y lo que es lo que pasa en casa, ¿no? O sea, ¿qué sucede con estas personas? O sea, ¿por qué aguantamos? O sea, mejor dicho, ¿por qué aguantamos, por ejemplo, una relación amorosa de manipulación tóxica y demás y no aguantamos 3 meses en un trabajo que odiamos, por ejemplo? No sé, o sea, ¿qué nos hace elegir ciertas cosas sí y ciertas cosas no? ¿Por qué nos es más fácil poner ciertos límites en unas cosas y no en otras? Dependerá mucho del caso, pero sin duda algo muy habitual que yo veo es que a mí me gusta contemplar la autoestima y un poco también las áreas de la vida como este circulito del trivial que tiene diferentes quesitos que debes ir completando, ¿sí? Es decir, las personas tenemos una identidad, tenemos una autoestima, pero es verdad que también tenemos una identidad y una autoestima en lo laboral, en lo romántico, es decir,
yo Claudia trabajadora, yo Claudia psicóloga, yo Claudia hija, yo Claudia pareja. Es decir, según las experiencias que he tenido en la vida, me puedo sentir más válida o más capaz o más fuerte en unas áreas que otras. Vale. Sí. Y eso se nota a la hora de comportarnos, ¿no? Entonces depende, por un lado, de experiencias que he tenido en cada una de las áreas. Imagínate, a lo mejor tú has tenido una familia maravillosa, pero en las amistades has tenido bullying. Pues no vas a sentirte igual de segura a la hora de hacer amigos que a la hora de estar con tu familia o tener una nueva familia, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo. Sí. Y luego también está el factor de no rellenar todos los quesitos. Es decir, hay personas que alimentan mucho unas áreas de su vida o se validan y se construyen mucho a través de un área y dejan otras muy desatendidas. Hay muchas personas en el ámbito del emprendimiento que su identidad es yo soy empresario, yo soy emprendedor, y entonces todo su foco mental, psicológico, toda su validación y su autoestima es el yo laboral. Claro. Wow, depende también qué estás priorizando en una etapa de tu vida, quizás, para mantener ciertas estructuras y ciertas formas de relacionarte. Puedes priorizar, porque evidentemente por etapas, es decir, tú ahora, por ejemplo, que tienes un hijo, no vas a priorizar igual otras cosas, ¿no? Claro, la vida cambia. Pero una cosa es priorizar y otra es desatender y no trabajar. Sí. Y no sanar en esas áreas. Claro, totalmente. Wow. ¿Qué pasa cuando somos más conscientes de esto, Claudia? O sea, ¿qué transformaciones has visto con tus clientes cuando rompen estas trampas de manipulación? ¿Qué se transforma en la vida de una persona? ¿Cómo cambia? ¿Tú has visto El Señor de los Anillos? Sí, obvio, sí, por supuestísimo. ¿Sabes en la tercera serpiente? Que susurra al oído del rey y lo tiene ahí apagado, comido, y cuando quitan a serpiente cómo recobra toda la vitalidad, la fuerza y la claridad y toma decisiones. Pues es un poco eso. Piensa que al final, aunque la manipulación sea en un área específica, contamina todo, porque te merma la autoestima, te hace dudar de tu criterio, de tus ideas, de tus valores, te hace anular tus emociones muchas veces, te hace, digamos, como desconectarte de esa brújula interna que te avisa de lo que está pasando en tu vida, de lo que quieres y de lo que tienes que hacer. Entonces podemos ver personas desde que te desarrollan cuadros psicosomáticos, trastornos psicológicos, personas que no son capaces de tomar decisiones, que no saben qué hacer, que buscan siempre un guía que les diga lo que tienen que hacer. Entonces el cambio es radical, es enorme, porque empiezas a empoderarte tú mismo. Yo me acuerdo de una paciente que tenía unos padres también muy manipuladores y demás, una situación familiar muy complicada. Pudimos gestionar todo eso, pero claro, ¿qué pasó? Que como toda la vida había hecho, pensado y sentido lo que le inculcaban que tenía que hacer, ahora estaba, entre comillas, un poco huérfana. Y que esperaba que yo hiciera eso. Dime, esto está bien, esto está mal. O sea, ha encontrado otro personaje. Claro, estaba intentando cubrir esa figura de autoridad o de como queramos llamarla. Interesante. Y claro, yo tenía que pelear contra eso. Yo no te voy a decir qué está bien o qué está mal en esta situación, ni qué tienes que hacer. Tenemos que conseguir que tú seas tu propia líder de tu vida, que tú sepas discernir qué está bien y qué está mal, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, y que tomes tus decisiones. Y claro, genera mucho vértigo y mucho miedo porque nunca lo has hecho hasta ahora. Exacto. Y de hecho te iba a preguntar eso, ¿cómo gestionamos ese vacío emocional que dejas luego de que te das cuenta de esa manipulación y rompes con esa manipulación? ¿Cómo lo gestionamos? No hay que gestionarlo. Tienes que afrontarlo. Tienes que entender que es como cuando, digamos, que tienes el armario lleno de ropa vieja estropeada o que no te va, haces limpieza y ves el armario medio vacío. Es positivo, ¿no? El problema es que siempre queremos huir de lo incómodo, de lo difícil, de lo desagradable. Siempre buscamos... Lo que no conocemos, claro. Siempre buscamos tips para la ansiedad. Sí. Vamos a ver, la ansiedad no está ahí para molestarte, está para avisarte. Entonces, no la evites, no la gestiones, escúchala, ¿qué te está diciendo, no? Entonces, hay que atravesar eso, hay que entenderlo y hay que ver a dónde nos lleva. ¡Wow! Da miedo, pero también es emocionante. Da miedo, te sí. conviertes en otra persona literal también, ¿no? O sea, en muchas cosas, tu forma de pensar, tu forma de actuar, todo va a cambiar, pero siempre para bien. Exactamente, y te hace mucho más fuerte para siguientes relaciones y siguientes experiencias en la vida. Qué guay. Claudia, no sé si me he dejado algo aquí, que seguramente sí, pero que te gustaría cerrar con algo, no sé si, o estás ok con todo lo que hemos hablado en este espacio.
Bueno, a mí me gustaría trasladar, aparte de eso que hemos hablado, de que la manipulación no siempre es algo que recibes como víctima, sino que también puedes hacer. Exacto. Y aprender sobre manipulación y detectar no solamente te sirve para, digamos, como salvarte de manipuladores, sino para mejorar tus relaciones actuales, porque todos caemos en diferentes patrones y te puede ayudar mucho para mejorar. Y además, no quiero que se vea solamente como cómo evito lo negativo, sino incluso cómo yo alcanzo una mayor libertad mental, una mayor conciencia y una mejor toma de decisiones. Entonces, aprender sobre manipulación te lleva a poder formarte en mejores opiniones con criterio, a tomar mejores decisiones, a ver el mundo con otros ojos, a ser mucho más libre, es salir de muchos esquemas que no solamente vemos en la familia o en parejas, sino también incluso en medios de comunicación, política, modas, marketing, está por todas partes. Entonces creo que aprender sobre manipulación te puede mejorar en muchos sentidos la vida. Maravilloso. Claudia, la última pregunta que te voy a dar es, ¿qué le dirías a aquella persona que está escuchando este podcast, se ha dado cuenta de una relación de manipulación y quiere empezar a cortar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer ahora? Comprar el libro. Es que, muy bien. ¿Qué hago? Sí. Comprar el libro y bueno, evidentemente yo al final del libro lo digo, o sea, es importante leer, es importante escuchar podcast, es importante aprender, pero en muchas ocasiones hay que recurrir también a ayuda profesional porque es un camino, dependiendo del caso, es un camino complicado y al fin y al cabo también es un poco como una adicción, ¿no? Puede haber recaídas y es complicado. Claro, claro. Sí. Y que no vean la terapia como algo, jolín, qué rollo, ahora tengo que ponerme a resolver esto. No, jolín, la cantidad de cosas que puedes aprender sobre ti mismo, lo que puedes mejorar, tu vida, tus relaciones, es una experiencia brutal. Absolutamente, o sea, Sí. 100% recomendado terapia. O sea, es que no es algo que tú lo trabajes solo. Cuando lo trabajas con otra persona que tiene otra visión, otra perspectiva, otro todo, es que ves realmente, o sea, si a ti te ha costado por ti solo darte cuenta de algo que no estaba bien en tu forma de actuar, qué sé yo, 3, 4 meses, 1 año, 2 años, ¿cuánto tiempo? Muchos años. En terapia lo puedes hacer en mucho menos tiempo, no te voy a decir en una sesión, porque como siempre dependerá, pero el camino es mucho más corto, mucho más llevadero cuando vas acompañado. Eso es un hecho. Exacto. Y descubres muchas más cosas de ti y te sorprendes también de las joyas que hay dentro de ti. O sea, 100% recomendado. Además del libro de Claudia, terapia. Muchas gracias, Marian. Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio, por compartirnos todo tu conocimiento sobre manipulación. Y espero tenerte en una próxima oportunidad. Hecho. Que así sea. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que... no. Antes de cerrar este episodio, Claudia, el libro se llama ¿Es manipulación y no lo sabes? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en Amazon, Casa del Libro, FNAC y en la mayoría de librerías. Súper. En México, no sé si tienes oyentes, pero... Muchísima comunidad de México, sí. Pues a partir de julio estarán librerías de México. Qué buena Y noticia. si tienes oyentes en Holanda y Países Bajos, pues en todas partes. También estará ahí en holandés. ¿Ya lo están traduciendo? Están en ello, sí. En diciembre estará ya. ¡Qué top! Is manipulati en Jeheptes Nietensdor o algo así. Bueno, eso yo ya no lo digo. Genial. Bueno, pues enhorabuena por el exitazo de tu libro. ¿Y a ti dónde te encuentran, Claudia? ¿Dónde estás? Pues sobre todo en YouTube. Es donde subo contenido de más calidad, con análisis psicológicos, juntando psicología con introspección y con entretenimiento. Así que ahí es donde mejor. Claudia Nicolasa, así lo pueden encontrar. Muchas gracias por este espacio y a ti que te has quedado hasta el final. Ahora sí, ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, incluso detectar manipulaciones, no manipular, detectar manipulaciones. Gracias por haber estado hasta aquí. Me encantará leer tus comentarios, qué te ha parecido este episodio. Y con eso nos vemos en una próxima. Nos vemos, adiós. Genial.